Bienvenidos a Es Noticias Centroamérica. Les acompaña Ricardo Santana y de inmediato iniciamos con las informaciones más importantes del acontecer regional. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se muestran alarmados después de visitar la frontera sur de Estados Unidos y ver el trato que reciben los migrantes. El tratamiento que reciben es un tratamiento de alguien que está cometiendo un crimen. Organismos de derechos humanos están preocupados por la situación de los niños en Centroamérica, mientras en El Salvador se registra la tasa de homicidios de infantes más alta del mundo. En Honduras, este año un total de 711 menores de 23 años han muerto. Nosotros consideramos que esa cifra tan alta de asesinato o muerte de menores, de niños, realmente que significa una verdadera hecatombe y una gran tragedia para el país. Aunque la población envejece cada vez más en Costa Rica, este país podría no estar preparado para enfrentar un aumento y cuidado de los adultos mayores. La construcción del canal interoceánico de Nicaragua podría salir más cara de lo que dice el gobierno. La noticia causa reacciones en ese país. Desde el punto de vista de ingeniería te abren una zanja, pero ¿y si no produce dinero esa zanja? En esta edición conoceremos cuáles gobernantes de la región sacan una nota alta o baja en lo que a aprobación se refiere. Iniciamos. Como si hubiesen cometido un crimen. Así resume el tratamiento que reciben los migrantes, según los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, luego de visitar la frontera sur de los Estados Unidos. En entrevista para CB24 Noticias, la relatora sobre los derechos de la niñez de esa entidad, Rosa María Ortiz, habla acerca de lo visto durante esta gira de trabajo. El tratamiento que reciben es un tratamiento de alguien que está cometiendo un crimen. Y esa es migrar sin tener el sello legal de ingreso no es un crimen. Sin embargo, el trato que reciben los criminaliza. En el trato mismo a ellos y también en la perspectiva que recibe la sociedad de que los migrantes son seres como peligrosos o potenciales criminales. Otro tema que la relatora abordó fue el accionar de las autoridades ante los migrantes y las dificultades que esta población tiene ante un ambiente desconocido. Las familias tienen solo una tarjeta de 3 minutos con las que tienen que contactarse con los familiares, conseguir un abogado, llenar unos formularios que están en inglés, no comprenden, y cuando llegan ante el juez están, por lo tanto, indefensos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las autoridades estadounidenses todavía tienen muchos aspectos que mejorar para salvaguardar los derechos de los migrantes, pero sostiene que esto también debe ser trabajado por cada uno de los países de donde provienen. En El Salvador, los niños afrontan una mortal realidad, ya que ese país presenta la tasa de homicidios de menores más alta del mundo. Según un informe presentado por las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, asesinan a 27 infantes por cada 100.000 habitantes. El Salvador está a la cabeza de los países con mayores tasas de homicidios contra niños, niñas y adolescentes en el mundo, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Con 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes, al país centroamericano le sigue Guatemala con 22 y Venezuela con 20. Los homicidios afectan a niños de todas las edades y de ambos géneros. Afecta de 0 a 4 años, de 5 a 9 progresivamente. Las cifras también nos indican, y esto es importante, de que la gran concentración de homicidios en el país se da en población de 15 a 19 años y en población varonil. UNICEF reconoce la importancia de los programas sociales del gobierno salvadoreño, como el vaso de leche en las escuelas, pero señala que esos mismos niños mueren por la violencia que generan las pandillas en la adolescencia. Es el segmento poblacional que menos va a terminar la escuela secundaria, es el segmento poblacional con menos oportunidades de empleo en el país. La ONU pide al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, recién creado por el gobierno, que tome en cuenta sus estadísticas y ejecute acciones para mejorar la grave amenaza contra la niñez y la juventud salvadoreña.
no están en la escuela, no tienen oportunidades, no tienen empleo, están migrando más, y presten atención también a la prevención de la violencia contra la niñez desde las edades más tempranas del niño. El informe revela que la pobreza ha disminuido en el país y que ha habido logros en materia educativa, pero que El Salvador se ubica en segundo lugar en inversión hacia la niñez y la juventud en Centroamérica, después de Costa Rica. La mejor vacuna para progresivamente reducir el número de niños migrantes no acompañados es fortalecer la resiliencia de las comunidades, aumentar las oportunidades de desarrollo productivo, económico y de empleo, particularmente de adolescentes, y garantizar de que todas las niñas y niños lleguen, se queden y terminen la escuela. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Un total de 711 menores de 23 años han sido asesinados en Honduras en los primeros 8 meses de este año 2014, de acuerdo a denuncias realizadas por la organización humanitaria Casa Alianza, por lo que las autoridades de derechos humanos y la sociedad civil exigen un cese a la impunidad. Las autoridades de derechos humanos, así como de la sociedad civil hondureña, están alarmados ante un informe presentado por Casa Alianza sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de Honduras, considerándolo como una tragedia para el país, con la alarmante cifra de 711 menores de 23 años asesinados en lo que va del año. Nosotros consideramos que esa cifra tan alta de asesinato o muerte de menores, de niños, realmente que significa una verdadera hecatombe y una gran tragedia para el país. La pérdida de vidas humanas en nuestro país. Es una cifra que si se cuenta en un país europeo no la creen, que debe ser combatida a toda costa por el Estado y por toda la sociedad en general. Según el informe presentado por dicha organización humanitaria, en agosto pasado se registraron 84 asesinatos, de los cuales el 88.1% corresponden a hombres, mientras que el 11.9% a mujeres. Esta situación, a criterio de las autoridades de la Policía Militar, se debe en parte al reclutamiento de niños y menores para cometer actos ilícitos. Hemos estado denunciando mucho el reclutamiento de niños y jóvenes para hacer actividades ilícitas. En ese sentido, esto termina en un hecho trágico. Casa Alianza también destaca que el 78.5% de los jóvenes asesinados en agosto pasado tenían entre 18 y 23 años y el 21.5% eran menores de 17 años. Anderson Gerardo López Cardona, de 11 años, se sumó a esas cifras de víctimas de la violencia. Él fue torturado y asesinado. La que fue su maestra de escuela condena el hecho. No hay palabras como describirlo. Sinceramente, como son niños menores, son amenazados. Familiares relatan cómo tras días de buscar a sus parientes, estos son encontrados asesinados, amarrados de pies y manos y con signos de haber sido torturados. Es duro decir esto, pero fueron ejecutados como si fueran adultos, porque igual lo van a matar. El dolor, la consternación y llanto de familias como la de Andrea Abigail Argeñal, de 13 años, cuyos restos fueron encontrados sepultados en un solar baldío de una colonia en San Pedro Sula, al norte de Honduras, demuestra la impotencia de sus parientes, quienes tenían la esperanza de encontrarla con vida. Mi hija, ella es mi niña, ¿qué tanto? Yo pensaba que me la iba a entregar conmigo a tu casa. Nunca esperé que me la matara porque ella es una niña. Ante las alarmantes cifras, las autoridades de gobierno central, a través de la Dirección de la Niñez, dicen que implementarán un sistema nacional de protección de infantes y adolescentes, con un mecanismo que integra la participación de diferentes sectores. Costa Rica es el país con mayores índices de envejecimiento poblacional, pero la nación no estaría preparada para atender a este creciente grupo. Según expertos, a esto se le suma que adultos mayores ticos son abandonados por parte de sus familiares. Ella tiene 72 años y hace 3 vive en un lugar de ancianos. Ella misma decidió pasar la última etapa de su vida en uno de estos hogares. Asegura que es feliz, pues aún lleva una vida activa y dentro del centro se distrae haciendo ejercicios o pintando. Yo salgo mucho a almorzar, después a tomar café. Bueno, viera que todo el mundo conmigo es muy cariñoso, porque yo tengo un carácter muy lindo. Yo nunca me enojo, estoy muerta de risa. Después, imagínense que aquí
todas gozan conmigo, porque yo les bailo, bueno, viera cómo disfruto. Yo estoy feliz y es que uno aquí se siente de lo más bien. Por su parte, Antonio Villegas acaba de cumplir 80 años y durante los últimos 8 vive en una red de cuidado de adultos mayores. Le gusta en su tiempo libre jugar cartas y está satisfecho con el trato que recibe. Sí, yo comparto con todos. Yo vengo y les doy a comer a todos, a veces a 3 o 2, porque no pueden, porque se les cae la comida. Hay que darle a ellos que coman bien y ya lo llevo para allá a pasear, lo llevo para allá a caminar un rato. Y yo me siento feliz por estar aquí porque todos me quieren. Ambos viven en el hogar de ancianos San Cayetano, en la capital de Costa Rica. Y aunque a ellos sus familiares aún los visitan, no todos corren con la misma suerte. Solo en este centro el 70% fueron abandonados. Generalmente son dejados en los hospitales, de donde los hogares los rescatan. Un patrón que se repite en todo el país. La mayoría padecen algún tipo de demencia y la opción más fácil de sus familiares es deshacerse de ellos. Costa Rica es el país de América Latina que presenta los mayores niveles de envejecimiento. Viven 500,000 de adultos mayores. Esto representa al 20% de la población, cifra que se duplicará en los próximos 10 años. Y según los especialistas, el país no está preparado para atender a esa población cuando sea del doble. En Latinoamérica, el país con mayor índice de envejecimiento es Costa Rica y eso debe llenarnos de orgullo y de preocupación. De orgullo porque estamos viviendo más años en función de los programas de salud que tenemos y de preocupación porque no estamos preparados para el envejecimiento de nuestra población. Cada mes, 4 personas adultas mayores son abandonadas en el hospital geriátrico del país. Desde San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias. Al regresar les contaremos por qué el canal interoceánico de Nicaragua costaría más de lo estimado por las autoridades del gobierno de Daniel Ortega. Regresamos de la pausa. La empresa norteamericana de inteligencia geopolítica Stratfor reveló que la construcción del canal interoceánico de Nicaragua tendrá un costo de $100.000 millones, es decir, $50.000 millones más de lo estimado, y que no operaría sino hasta el 2020. ¿Pero qué opinan en tierras pinoleras de este megaproyecto? Nuestra corresponsal Kenny Izquierdo tiene los detalles en el siguiente informe. $100.000 millones es la nueva estimación que ha hecho la empresa norteamericana de inteligencia geopolítica Stratfor, quienes dudan que los planes de completar la construcción del canal interoceánico para 2019 es una meta irreal. Diputados oficialistas no respaldan esa valoración porque aseguran que el gobierno dedica todos sus esfuerzos para realizar estudios que respalden su viabilidad. Su inversión económica es de $50.000 millones y la ruta va desde la desembocadura del río Punta Gorda en el Caribe hasta la desembocadura del río Brito en el Pacífico. Lo que nosotros debemos de estar seguros es de lo que discutimos en nuestra bancada y la seguridad de nuestro gobierno. Daniel Ortega no ha venido a jugar a este país. Yo debo valorar lo que mi gobierno dice y lo que los estudios han dado aquí en Nicaragua. La oposición resalta que existe vacío de información con respecto a la construcción del megaproyecto, el cual, según las autoridades gubernamentales, generará 200.000 empleos en su etapa de operación. Desde el punto de vista de ingeniería te abren una zanja, pero ¿y si no produce dinero esa zanja? Entonces, ¿considera usted que no se debe de construir el canal interoceánico? yo creo que hay que hacer los estudios necesarios, que hay que sacar toda la información necesaria y que hay que ver de dónde vienen los recursos. Este economista pronostica que la inversión económica para la construcción del canal interoceánico se incrementará en un 50% y desde ya hace algunas sugerencias al gobierno. Que comience primero a reforestar la cuenca del lago. ¿Verdad? Creo que es mucho más provechoso para Nicaragua. Si no se hace el canal, nos queda reforestada la cuenca del lago, o sea, estamos reincorporando bosque. Y dos, como no tenemos puertos en el Atlántico, que hagan primero el puerto en el Atlántico. Sin embargo, en las calles hay posiciones divididas sobre el proyecto del canal interoceánico. Buenos beneficios, perspectivas de trabajo para todo el tipo de gente, ¿verdad? Porque desde que gente calificada
hasta personas que no tienen experiencia en el ramo van a aprender a desarrollar, y se está viendo ya la iniciativa de nuevos idiomas. Transparentar o que sea más diáfano la gestión, la ejecución, la investigación y los estudios sobre todo. Las autoridades gubernamentales han anunciado que los estudios de factibilidad del proyecto del canal interoceánico se darán a conocer a mediados de octubre y también tienen previsto que su construcción iniciará a finales de 2014. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. En Guatemala, los diputados y las autoridades reciben diversas críticas por parte de instituciones de la sociedad civil tras conocerse que por dietas, viáticos y viajes de legisladores se pagaron más de $1,500,000 en 4 meses. Organizaciones de la sociedad civil afirmaron que es necesario que se transparenten los objetivos de los viajes y que se dé a conocer la justificación de los mismos. Lo importante en este caso es manejar una política de transparencia y de gasto responsable y razonable, priorizado, porque de pronto lo alarmante no sea la cantidad de dinero, que en este caso, digamos, invirtieron, sino en realidad los resultados. Desafortunadamente, la administración del Congreso realmente está comprometida más bien con los intereses de los diputados, y malos intereses, por cierto, y deja pasar muchas de estas situaciones. Clientelismo y componendas son realizadas en algunos casos en el Congreso para beneficiar a determinados grupos o personas cercanas al poder, denunció el sector cooperativista. Realmente lo que ha prevalecido en el Congreso no es el bien común, sino definitivamente intereses espurios, ¿no? Ese manejo que hay que tiene que ver principalmente con el tema monetario, ¿no? Y eso es realmente preocupante. En reiteradas oportunidades la sociedad civil ha propuesto que se implemente lo que es un reglamento de gastos para viáticos y viajes a los diputados y de esa manera transparentar el gasto de esa institución. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. En Panamá comenzó el último programa de migración Crisol de Razas, el cual busca regularizar a más de 14.000 extranjeros que pretenden mejorar su calidad de vida en el país canalero. Marlene Arango es una extranjera colombiana que tiene 3 años en Panamá, está dedicada al comercio y buscó una oportunidad en Panamá debido a las dificultades para encontrar empleo en su país natal. Con las puertas abiertas nos han atendido muy bien y esto es una oportunidad que les da a todos los extranjeros para estar acá. El Crisol de Razas pues parece que lo van a quitar, pero qué pesar. De verdad que yo estoy haciendo las vueltas porque me siento feliz de estar acá en Panamá, donde me han acogido muy bien. Mayela Mendoza, de nacionalidad nicaragüense, expresa que gracias al Crisol de Razas y el apoyo del gobierno panameño, tiene oportunidades y expectativas de vida que en su país son muy difíciles de lograr. Bueno, la verdad es que nosotros los extranjeros buscamos mejores alternativas en otros lados, ya que Panamá nos ofrece, nos abre puertas, aprovechamos esa linda oportunidad que a veces no la tenemos ni en nuestro país. Desde el 2 al 14 de octubre se realiza la edición número 15 de la Feria de Regularización de Extranjeros Crisol de Razas, que espera tramitar el estatus migratorio a más de 14.000 extranjeros, en su mayoría colombianos, nicaragüenses, dominicanos y venezolanos. El personal visitante fue alojado, instalado en las gradas y ha ido fluyendo normal. No se ha presentado mayores inconvenientes, uno que otro aspecto técnico que ha sido subsanado oportunamente. Ellos están asistiendo el día de su cita, que es importante mencionar que solamente atendemos los citados por día. Si viene una persona que no tiene la cita para hoy, lastimosamente no se le puede atender. Actualmente la Asamblea Nacional analiza un proyecto para reformar las leyes migratorias y la eliminación definitiva del Crisol de Razas. En breve conoceremos cuáles son los gobernantes mejor y peor evaluados en la región en lo que a aprobación se refiere. Regresamos de la pausa. Representantes del Comité para la Protección de los Periodistas en Estados Unidos están preocupados por la difícil situación que tienen que enfrentar los comunicadores de Honduras y Guatemala para desempeñar su trabajo de forma transparente y veraz.
La libertad de prensa y el ejercicio de la labor periodística en Honduras y Guatemala se encuentran amenazados por la violencia e impunidad, asegura el Comité para la Protección de los Periodistas CPJ en su reporte ¿Quién está matando a los periodistas de Centroamérica? El CPJ ha documentado una escalada en el número de asesinatos de periodistas tanto en Honduras como en Guatemala. Lamentablemente, las investigaciones en torno a todos estos crímenes no se resuelven en la justicia. Esta situación garantiza así la impunidad para los asesinos de los comunicadores, explicó Carlos Lauría del CPJ durante una conversación con La Voz de América. Crea un clima de miedo, de temor e intimidación que conduce a la censura. Y eso es lo que está pasando en Honduras. El problema ya excede la cuestión periodística para convertirse en un problema de afectación de derechos humanos fundamentales, la libertad de expresión y el acceso a la información. De acuerdo a este reporte del CPJ, la falta de investigaciones periodísticas ha llevado a un vacío informativo que está siendo aprovechado por el crimen organizado y la corrupción. El CPJ indica que es fundamental la acción de los gobiernos de ambos países para darle solución a este problema. Existe, tanto en Guatemala como en Honduras, intolerancia al disenso. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América. Ahora repasamos otras informaciones que formaron parte de la agenda de la región esta semana. En Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó un anteproyecto de ley para permitir la acuñación de monedas conmemorativas de 20 balboas. En total, se emitirán 3.000 monedas de esta denominación en ocasión al centenario del Canal de Panamá. Y pasamos a Costa Rica porque un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo determinó que ese país posee el tercer sistema de servicio civil más desarrollado de Latinoamérica. Por encima de Costa Rica se encuentran Chile y Brasil, que ocupan la primera y segunda posición respectivamente. En Nicaragua, el gobierno de ese país venderá a Rusia carne bovina y mariscos, así como cacao, frutas tropicales y maní, en una feria que se realizará la próxima semana en Moscú, la capital rusa, con el objetivo de impulsar la exportación mediante la cooperación. En Honduras, los cuerpos de los mineros que cumplieron 3 meses de estar soterrados en una mina en el Corpus en Choluteca, al sur del país, serán desenterrados dentro de 2 semanas. Un derrumbe el 2 de julio sepultó a 11 mineros, 3 de los cuales fueron rescatados con vida. En El Salvador, autoridades de Taiwán anunciaron que tienen la intención de firmar un acuerdo de cooperación bilateral con esta nación centroamericana. El Salvador es uno de los 22 países del mundo que mantiene lazos diplomáticos con esa isla asiática y no con China. Y en Guatemala, las deportaciones de ciudadanos de ese país radicados en Estados Unidos aumentaron un 11% en los primeros 9 meses del 2014 en comparación con el mismo lapso del año anterior, informaron autoridades de la Dirección General de Migración de esa nación centroamericana. Una encuesta reveló el nivel de aprobación que tiene cada uno de los presidentes y líderes de nuestro continente. En el siguiente informe conoceremos cuáles son los gobernantes mejor y peor evaluados. Sorpréndase con los resultados. La firma mexicana Consulta Mitofsky publicó la clasificación de 19 presidentes americanos midiendo el nivel de aprobación que alcanza cada uno en su país. La poderosa lista distribuye los resultados en 5 grupos, empezando por los sobresalientes y terminando por los peores calificados. En el primer lugar, y después de 2 años frente al poder en República Dominicana, el presidente Danilo Medina cuenta con el 89% de aprobación, tan solo un punto menos en relación al año pasado. En el escalón número 2 aparece el primer representante de Centroamérica. Se trata del presidente panameño Juan Carlos Varela, que con tan solo 2 meses frente al Poder Ejecutivo cuenta con el 80% de aprobación. Su antecesor y ex jefe Ricardo Martinelli contaba en el mismo tiempo con el 91%. En el tercer lugar se encuentra el presidente de Ecuador Rafael Correa con el 72% de aprobación, igual que su vecino suramericano Evo Morales de Bolivia, quien buscará ganar su tercer periodo en las elecciones del próximo 12 de octubre. Y así llegamos al grupo de los que poseen un nivel de aprobación alto.
Y encontramos a 2 centroamericanos. En el quinto lugar está el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que cuenta con el 66% de aprobación después de 8 meses en el poder, seguido por el nicaragüense Daniel Ortega, en el sexto lugar con el 60%, esto después de subir 11 puntos en relación al ranking del año pasado. El tercer grupo lo conforman los presidentes que cuentan con un nivel de aprobación media. Después de la encuesta, encontramos en el séptimo lugar al presidente de Uruguay, José Mujica, con poco más de la mitad de los uruguayos a favor, seguido con el 51% del presidente de Paraguay, Horacio Cartés, el 50% del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y ya sin mayoría, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, con el 49%, y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que alcanzó el 47% de aprobación, tan solo 20 meses después de llegar al Palacio Nacional. Con una baja calificación encontramos al político más poderoso del mundo, el presidente norteamericano Barack Obama, que cuenta con tan solo el 41% de aprobación entre los norteamericanos, seguido en el puesto número 13 por Salvador Sánchez Serén, que en menos de 100 días cuenta con el apoyo de 4 de cada 10 salvadoreños. Y así llegamos a los peores calificados en el continente americano, empezando en el puesto 14 por el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, que con poco más de un centenar de días en el poder tiene la aprobación del 39%, seguido de la presidenta de Brasil con el 37%. Nicolás Maduro, el primer presidente chavista de Venezuela, cuenta con el 36%, Argentina con el 32%, Perú el 31% y cierra la lista Canadá con el 29% de aprobación para su gobernante. Fuera del continente americano nos encontramos al líder ruso Vladimir Putin y su 84% de aprobación y a la canciller alemana Angela Merkel con el 74%. En España y Francia encontramos a los peores calificados del planeta, ya que Mariano Rajoy y François Hollande alcanzan el 13% de aprobación, lo que podemos traducir en que 1 de cada 10 personas los aprueban en sus países. Y así concluimos este repaso por los hechos que fueron noticia esta semana en la región centroamericana. Nos despedimos con un espectáculo de luces, buena coordinación y creatividad, pero no hecho con luces inteligentes o LED, sino iluminado con candela.